árbol es grande, nos demuestra seguridad, nos demuestra grandeza, nos demuestra seguridad, como lo había dicho, nos demuestra muchas cosas, ¿verdad? Frutos, protección, exactamente, hermana Judy, nos demuestra muchas cosas un árbol, ¿verdad? Hasta en el colegio lo hemos ido viendo el árbol. Como decía el hermano Juan Carlos hace rato en su testimonio, un árbol da frutos, da buenas cosas, nos da cobijo incluso, amén, sombra en lugares calurosos. Entonces, mis hermanos, ¿a qué nos vamos con esto? Que si elegimos el árbol nos da grandes beneficios. Y en el camino del Señor, siendo ¿cómo definiríamos al cristiano con un árbol? Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios. Amén, amén, hermano Juan Carlos, ¿verdad? El árbol es catalogado también por los frutos que da, si es bueno o malo, ¿verdad? Si nos vamos a la naturaleza, el árbol que da buenos frutos es el más valorado. El árbol que da frutos, pero da frutos amargos, es desechado, no se toma mucho en cuenta, mis hermanos. Entonces, vamos a ver esto. Pero el árbol es firme, estable, siempre ofrece su sombra, da frutos, da semillas, para que nazcan otros árboles en el camino del Señor. Nosotros estamos en este lugar cimentados en la roca que es Cristo, ¿verdad? Amén. Y en este lugar, mis hermanos, creo que la mayoría somos árboles plantados en la roca, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque han pasado tempestades y seguimos en este lugar. Han pasado vientos, tal vez nos han hecho inclinar un poco, pero no nos han hecho caer. Amén. Estamos ahorita en plena batalla, mis hermanos, por cuestiones que ya sabemos. Pero a pesar de todas esas cosas, seguimos en el camino del Señor con más fuerza, mis hermanos, amén, con más ganas de servirle a nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco lo que significaría ser un árbol en el camino del Señor. Amén. Entonces, todos debemos procurar ser árboles, no leña, aunque debemos tener claro que el enemigo siempre querrá meternos cosas, ¿no? Querrá darnos látigo, querrá darnos, por decirlo así en la vida común, un hachazo, ¿verdad? Porque al árbol que le vas dando hachazos se va cayendo, se va quebrando, se va muriendo, ¿verdad? Entonces dice, siempre querrá venir a derribarnos para hacer leña de nuestra vida, ¿verdad? Entonces sabemos que a veces tenemos problemas en el caminar, y el enemigo viene y nos da un hachazo y nos vamos debilitando y viene otra cosa y nos seguimos debilitando y así. Y empezamos a caer en ciertos aspectos de nuestra vida, mis hermanos. Amén. Hay momentos en que sabemos que Satanás también utilizará a personas como hachas para nosotros. ¿En qué sentido? Desánimo, crítica, propuestas tentadoras, palabras hirientes o de menosprecio. ¿A qué nos vamos con esto? En el desánimo. A veces en el camino del Señor sabemos que todo no es alegría, no es gozo, júbilo cuando debería serlo, ¿verdad? El estar en el camino del Señor debería serlo. Pero hay momentos en los cuales tal vez entramos en cierto desánimo porque tenemos problemas, situaciones adversas que vienen a nuestra vida y a nuestro corazón, y ahí es donde el enemigo empieza a trabajar. ¿Qué pasa? A veces, ¿qué pasa en nuestro diario vivir? Tenemos reunión en día martes, digamos. Estamos desanimados y ahí empieza a trabajar el diablo, ¿no? Con alguien que se acerca a nuestro lado y nos dice, ¿sabes qué? Tú le comentas algo a tu hermano y le dices, ¿sabes qué? Tengo 15 minutos, media hora para ir a la iglesia. Pero estás desanimado, pero no se lo has dicho. ¿Y cómo empieza a trabajar el diablo? ¿Sabes qué? No vayas. Mira, no vas a encontrar ni movilidad, no vas a llegar a tiempo. Es malo que llegues impuntual a tu iglesia, es malo, te van a mirar. Así actúa el diablo. ¿Por qué vas todos los días? Exactamente, ¿por qué vas todos los días? ¿No te cansas? Son respuestas que vienen a nuestra vida, y si estás desanimado dices, sí, puedo ir el jueves, que me falte un martes, puedo ir jueves, puedo ir hasta sábado, puedo ir domingo, en último caso, porque ahí vienen todos los hermanos y me van a ver. Y así actúa el diablo, mis hermanos. Piénselo.
Algún momento nos ha pasado. Nos ha pasado. Cuando tal vez nosotros no estábamos cimentados o nuestras raíces no estaban bien echadas. Nos ha pasado. ¿Sí o no? Amén. Crítica. A veces esos momentos incómodos en los cuales tú estás firme en el camino del Señor y puede utilizar un familiar, puede utilizar una persona que tal vez ni sabía que eras cristiano y que te empieza a decir cosas que el enemigo no más te puede decir, mis hermanos. ¿Sí o no? Que ¿para qué vas a la iglesia? Estás yendo a perder tu tiempo. No crea que esas cosas, mis hermanos, no los dicen. Si me lo han dicho, estás yendo a perder tu tiempo a la iglesia. ¿Qué vas a hacer ahí? Te sientas, estás una hora y has perdido una hora que podías hacer miles de cosas. Mis hermanos, de esa manera el diablo empieza a darnos hachazos. ¿Y qué? Ahí empezamos a decaer a veces. Empezamos a decir, sí, pucha, será. A ver, ahí entran dudas en nuestra cabeza. El diablo empieza a maquinar. Pero si estamos tambaleando, podemos caer. Pero si realmente la semilla de la palabra del Señor ha quedado en nuestro corazón, pues esas cosas no van a hacer que nuestra alma empiece a tambalear, ¿verdad? Amén. Propuestas tentadoras. A veces hay cosas, mis hermanos, que justo tienen que pasar a las 8 de la noche, en martes, o en jueves, o 4 de la tarde los domingos, o 3 de la tarde los sábados. Justo lo más importante, o algo muy importante en nuestro aspecto, en nuestra vida familiar, de amigos, tiene que pasar justo a la hora de los cultos. ¿Le ha debido pasar a usted que justo a la hora que usted tiene propuesto entregarle a Dios su tiempo, pasan cosas? ¿Y qué pasan con esas cosas? Que si no vienes, no quieres a tu familia, que si no estás ahí, entonces no debes ser de nuestra familia. Me ha pasado, yo se los digo personalmente. He tenido cosas con familia, reuniones familiares. Lo hemos dejado, mis hermanos. Hemos dejado muchas veces reuniones que teníamos en familia, momentos únicos con nuestro núcleo familiar en los cuales podíamos compartir algo. Pero, mis hermanos, qué mejor satisfacción que venir a alabar a Dios, a venir a entregarle nuestro tiempo a Dios. ¿Alguna vez le ha debido pasar ese momento en que ha tenido que dejar cosas muy importantes por algo mucho más importante, que es estar en este lugar? Gloria ¿Y sabe a Dios. qué ha pasado en ese momento? En ese momento usted ha encontrado paz, ha encontrado satisfacción, porque ese remordimiento de ¿qué dirá mi familia? Se ha quedado atrás. Y no ha Amén. importado, porque Dios es Gloria a alguien Dios. más importante en Amén, nuestra así vida. Señor, gloria a Dios. Y él ha sabido llenar en muchos momentos esos malos momentos que tal vez la familia o los amigos nos han hecho sentir. A veces la familia y los amigos están en momentos así, pero cuando nosotros tenemos momentos de decaimiento, de aflicción, no hay nadie. No hay nadie. El amigo que tú creías el mejor amigo no está. El familiar en el que tenías más confianza ha desaparecido. No tiene tiempo para ti. Pero hay un Dios maravilloso que está a las 24 horas disponible para Gloria al nosotros, nombre, Señor, amén. al cual no tenemos que hacer grandes cosas para poder hablar con Él. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Póngase a pensar estas cosas. El enemigo nos da hachazos, pero Dios nos da caricias. Gloria a Dios. Caricias que son mucho más gratificantes que cualquier momento pasajero de la vida. Amén. ¿Verdad? Entonces, esas cosas hacen que nosotros tal vez empecemos a quedar como leña, mis hermanos. Pero depende de nosotros. ¿Sí? Amén. Si lo permitimos o no lo permitimos, mis hermanos. Gracias a Dios tenemos el libre albedrío. Usted decide qué es lo mejor para su vida. Si el caminar con Dios o el empezar a decaer y caminar para el otro, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros. La salvación es personal, mis hermanos. Por ahí ese momento en el cual usted se ha visto deprimido y ha querido patalear, ha querido tambalear, ha querido dejarlo todo, era la venida del Señor. Por un momento podemos perderlo todo. Por un solo momento podemos perderlo todo. Póngase a pensar, no solamente en el pasado,
sino ahora en el presente y más adelante en el futuro. Porque no sabemos, mis hermanos, cuándo va a ser la venida del Señor. Señales hay y las tenemos bien palpables. ¿Sí o no? Que la venida del Señor está cerca, mis hermanos. Amén. Así que el Señor nos advierte a tiempo y fuera de tiempo. Así que si hay situaciones, mis hermanos, en las cuales usted se sienta que las cosas como que le están azotando, piense que hay un galardón mucho más grande que está en espera. Está Gloria a ahí, Dios. la salvación está ahí, mis hermanos. Es depende de usted y Gloria de a mí. Dios. Amén. Que tomemos el mejor camino. Amén. Y sabemos cuál es el mejor camino. Gloria a Dios. Sabemos que no va a ser fácil. Santo Sabemos, Espíritu, amén. el camino está trazado, mis hermanos. Gloria a El camino Dios. está prácticamente trazado. Lo único que nos queda, nos resta, es caminarlo. Paso a paso, momento a momento, circunstancia a circunstancia. En este momento como iglesia que estamos viviendo una etapa difícil, Así pero es, estamos Señor. firmes, mis hermanos. Amén. El Señor ayer nos ha dado una victoria Gloria a Dios. con los alimentos que se han vendido. Había momentos en los cuales faltaban muchos platos. Y tal vez ese rato ha habido un momento de aflicción en nuestro corazón. Amén. Decíamos, ¿qué va a pasar? Clamado ¿Qué- a Dios, aleluya. Señor, faltan platos. Pero de un momento a otro ya no faltaba nada. Amén, gracias, Señor. Entonces imagínense cómo es Dios. Gracias, Si bendito es tu algo nombre. hacemos para Él, no nos va a defraudar, no nos va a dejar, no nos va a dejar con el pensamiento, no nos va a dejar con la actitud, no nos va a dejar con nuestros ánimos caídos. Más bien todo lo va a hacer de a poco y luego nos va a dar la victoria, mis hermanos. Amén. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Lo que decía en el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Debemos cuidarnos de los malos consejeros. Lo que Amén. estábamos hablando hace ratito. ¿Cuántas personas, hermanos, padres, hijos, amigos, por malos consejos, por habladuría, en este momento ya no están con nosotros? ¿Por qué? Por chismes, malos dichos, cosas que no van, mis hermanos, en el camino del Señor. Ya no están, prácticamente han sido hecho leña por haber creído en una palabra que no venía de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver en un ejemplo muy claro, mis hermanos, cuando nosotros tengamos trazado algo, que nadie ni nada nos nuble la vista del objetivo que tenemos. Y como cristianos tenemos un claro objetivo, que es llegar al reino de los cielos. Amén. Pueden pasar cosas, pueden pasar problemas familiares, de salud, de todo tipo de problemas, mis hermanos, pero que nadie nuble nuestra vista hacia nuestro objetivo. Y lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. Debemos cuidarnos de nuestros consejeros. A veces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos un problema, ¿qué hacemos? El amigo o el familiar o lo más cercano, ¿sabes qué tengo? Me ha pasado esto, he tenido problemas, pero ya nos dan otros consejos, ¿no? Cuando sabemos que el mejor lugar es venir a este lugar, Amén. doblar nuestras rodillas, contárselo todo al Señor, dejar todas nuestras cargas, nuestras penas, nuestras opresiones, y que el Señor ese rato tal vez no nos responderá al momento. Sí lo hace. Amén. Yo sé que lo hace, el Señor lo ha hecho. En el momento me ha dado soluciones, mis Amén. hermanos. Pero a veces en otras personas, en otros hermanos tardan. Pero el Señor tiene sus propósitos. Amén. Que eso es muy importante. Amén. No seamos desesperados. A veces pensamos que el Señor no nos responde. Y tomamos medidas que luego sabemos que nos van a traer consecuencias malas. El Señor responde a cada quien a su momento. El Señor muchas veces a mi vida ha respondido solamente cuando yo estaba afligido y en mi pensamiento decía, Señor, ¿sabes qué? Tengo esto, me ha pasado esto. Y el Señor, sin ni siquiera a veces, cuán bueno es nuestro Señor, cuán misericordioso es nuestro Dios. Amén. A veces, sin ni siquiera pedirle una oración así bien afligido, el Señor me respondía. Gracias. ¿Y qué, hermanos? Luego hay que ser también hijo agradecido.
No decir, no vanagloriarse, decir, no, el Señor, yo lo pienso y el Señor lo hace. Eso es ser vanaglorioso. Y eso no está bien. Amén. Porque cuando uno es soberbio, el Señor lo humilla. Así es, Señor. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mis hermanos, el momento en el que el Señor me respondía, yo doblaba mis rodillas y le agradecía a Él. De maneras que, mis hermanos, debemos a veces cuando nuestros padres nos dan lo que más queremos, ¿qué hacemos? Saltamos de alegría, abrazamos a nuestro papá o a nuestra mamá y les decimos gracias, tú has hecho lo que más quería. Imagínense cuánto más a Dios, a nuestro Creador, al que nos ha dado la vida, el que nos libra de muchos peligros día a día, mis hermanos. ¿Cuánto más no deberíamos agradecerle por la vida, la salud, todo lo que hace, mis hermanos? Entonces, por esas razones debemos de dejar de lado a las personas que tal vez nos llenan de cosas en la cabeza. Recordemos que los malos consejos aún pueden venir de personas que consideramos buenas. No todo lo que brilla es oro, mi hermano. Podemos ver a una persona que es bonita, que no mata ni una mosca, por decirlo así, en una palabra así, ¿no? Pero su consejo nos puede llevar a malos caminos, ¿verdad? Y vamos a ver uno de estos consejos muy claros. ¿Alguien me lo puede buscar? Mateo 16, del 21 al 23. Amén, en el nombre del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ay, mis hermanos, si recordamos un poco la palabra, sabíamos a qué vino nuestro Señor Jesús a la tierra. Amén. Tenía que cumplir un mandato divino. Tenía que pasar todo lo que estaba escrito, mis hermanos. ¿Verdad? Amén. Eso es lo que en esta tarde, hace unos momentos les dije. Cuando nosotros tengamos trazada nuestra meta, y como cristianos lo tenemos trazado, Amén. que nada ni nadie nos impida. ¿Qué pasó con Pedro? Escuchó que Jesús mismo decía: y me tiene que pasar, que iba a morir, y que iba a sufrir, y que me iban a pasar millones de cosas. Y Pedro tal vez en su carnalidad decía: no, pero Señor, ¿por qué? Ojalá no pases esto. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo que reprender al diablo, porque tal vez, mis hermanos, era carne en ese momento. ¿Qué hizo el diablo cuando Jesús estaba en el desierto? Lo empezó a tentar, pero el Señor empezó a reprenderlo. Lo mismo pasó en este momento con Pedro. Lo mismo pasó en este momento con Pedro. Lo empezó a reprender. Por eso, mis hermanos, a veces pasan estas situaciones y el Señor lo reprendió al diablo, porque el Señor tenía que cumplir un propósito. Y nada, ni nadie tenía que entorpecer esa misión. Ese sacrificio bendito que tuvo nuestro Señor Jesucristo por usted, por mí. Si no, en este momento no seríamos salvos. No tendríamos la gracia que el Señor nos ha regalado. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, ven, una pequeña cosa arruina todo. Por eso, al estar enfocados, mis hermanos, al ser un árbol, tenemos que plantar muy bien nuestras raíces, para que nada ni nadie nos aparte de lo que tenemos que hacer. Debemos tener temor de Dios, mis hermanos. Hay caminos que no son agradables a nuestro Dios y no tenemos que caminar por ellos. Eso lo tenemos muy, muy claro, mis hermanos. Sabemos que Dios está en todas partes y Él no se aparta de nosotros. Su mirada está siempre presta a nosotros. Entonces dice, si queremos ser árboles plantados que no caen, si nosotros no queremos que nuestra vida empiece a tambalear en el camino al Señor, no tenemos que hacer lo malo, ¿verdad? Hay personas que no son agradables,
a nuestro Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Debemos apartarnos de Él. No dice, hazlo a un lado, porque si hacemos una persona a un lado, va a volver. Si sabemos que una persona nos va a hacer piedra de tropiezo, entonces mejor apartarlo. ¿Verdad? Porque sabemos que en cualquier momento, si esa piedra de tropiezo nos empieza a convencer, nos va a hacer caer, mis hermanos. ¿Cuántos cristianos en este momento se sentirán hechos leñas en su corazón por palabras de escarnecedores? ¿A qué se refiere? ¿Qué es un escarnecedor, mis hermanos? Es una persona que humilla y que desprecia. Es una persona de esas que se burlan de cómo eres, de cómo te comportas, de por qué eres cristiano. ¿Y con cuántos de nosotros a cuántos de nosotros no se nos ha topado ese tipo de personas que han querido hacernos pecar, que han querido hacernos enojar? ¿Sí o no? Que cómo te vistes, que cómo hablas, que vos tratan de hacernos sentir lo peor, y de esa manera también tratan de hacernos caer. Al tener temor de Dios, mis hermanos, lo más sabio que podemos hacer para no caer y pecar con ellos es apartarnos. Debemos deleitarnos en su palabra y echar raíces, mis hermanos, que es lo más importante. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos que fracasan? ¿Les gusta la palabra? Sí. ¿Les gusta la iglesia? Claro. Pueden venir a congregarse con nosotros. Oyen la palabra, como nosotros. Se quebrantan en las alabanzas y todo. A veces, mis hermanos, eso pasa con hermanos en la iglesia, que sienten todo en este lugar, pero viene un problema, se caen. Pasa algo, ya no vienen a la iglesia, ya no se congregan, ya prácticamente hay que rogarles para que vengan a este lugar. ¿Y qué ha pasado, hermano? No, es que me ha pasado esto y no puedo levantarme. Mis hermanos, si tenemos al Dios más poderoso, Amén. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier adversidad, Él lo puede levantar de nuestro Amén. paso. Amén. Entonces no hay excusas, mis hermanos, Gloria a en el Dios. camino del Señor para que digamos que estamos débiles, caídos. No hay, mis hermanos, si estamos aprendiendo la palabra. Estamos aprendiendo la palabra cada martes, jueves, viernes, cada sábado, cada domingo. Y el Señor cada día nos da un poco más de su agua viva. Nos riega. Si somos plantas, si somos, diciéndolo de una manera, si somos así, el Señor va regando. Por algo dice, no, que es agua viva, su palabra. Vivifica nuestra alma, mis hermanos. Entonces esas cosas debemos desecharlas. ¿Sí o no? ¿Quieres ser árbol en la iglesia? Entonces empieza a plantar tu vida. Empieza a que tu raíz caiga en buena tierra y no se Amén, mueva así es, más. Señor. Mis hermanos, tenemos un reto muy grande. Gloria a ¿Que Dios. creen que las cosas para el Señor no son posibles? Las cosas más maravillosas que han pasado en la Biblia, para el ojo humano carnal, era imposible. Pero para Dios nada es Aleluya. imposible. Tenemos objetivos, mis hermanos, si empezamos a luchar juntos, si empezamos a Gloria a Dios. desechar todas las Amén. cosas que son negativas para Amén, nuestra vida, Señor. cosas que tal vez están cayéndonos, palabras, dichos, pruebas. Empezamos juntos, mis hermanos, a solidificar esto. El Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Nosotros somos la iglesia, mis hermanos. Cada uno de ustedes, usted, yo, somos parte de esta iglesia de Cristo, en la cual sabemos que para el diablo no es bonito que estemos reunidos ahorita. No es nada bonito. Pero también el Señor no nos deja solos y nos da victoria en todo lo que hacemos y en todo lo que queremos hacer, mis hermanos. Hemos ido a ver esta semana el terreno de Achachicala y el Señor dispondrá, mis hermanos. Tenemos otro terreno en Tilata, ahí en el sector San Martín. Amén. Y el Señor dispondrá. El Amén. Señor sabrá, mis hermanos, qué va a Así hacer es, Señor. con Amén. nosotros. O no hemos visto las maravillas de nuestro Dios. Amén. Gloria a Hemos Dios. visto grandes cosas que Dios ha hecho. Amén. Entonces, ¿cómo podríamos sentirnos debilitados, débiles, caídos?
Cuando sabemos que la gloria de Dios se va a mover. Amén. Cuando Amén. sabemos que un día, como decía la pastora, vamos a estar como becerros en la manada, Amén. saltando, Amén. porque el poder de Dios es grande, es infinito y es para siempre. Gloria Y no a nos Dios. deja, mis hermanos, Amén, gloria no a nos Dios. deja en ningún momento. Nosotros a veces, cuando nos sentimos decaídos, decimos, no, el Señor no me visita, no, el Señor no está conmigo. El Señor siempre está ahí. Amén. Solamente espera que tú estés dispuesto para Él. La disposición de tu vida y de tu corazón, eso espera el Señor de cada uno de nosotros. Amén. Ahí se va a empezar a mover el Señor. Cuando realmente le demuestres la seguridad que Él está contigo. No dudas, hermano. No dudes del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. No pongas en menosprecio todo lo que Dios hace. Así es. Porque Dios hace cosas que tal vez para ti son pequeñas. Pero no lo son, mis hermanos. Son cosas grandes, maravillosas. Aleluya, gloria a Dios. Que tal vez otras personas que no conocen a Dios piensan que solamente es suerte. Pero para Dios no hay suerte. Para Dios es el poder, la honra y la gloria, mis hermanos. Amén. Y eso es lo que el Señor en esta tarde nos está Amén. pidiendo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, en esta tarde, el Señor pide de ti que seas árbol. O sea, que también puedes estar ahorita en momentos de desánimo. Y eso es estar como una leña. ¿Por qué? Porque tal vez la leña solamente sirve para una vez. Pero ¿sabe qué, hermano? La leña también era utilizada para sacrificios. Y el Señor tal vez quiere que te derrames en sus plantas para purificar tu vida. Alabado sea tu nombre. Para que Señor. esa leña se convierta en ceniza, en una ceniza fina, que pueda ser grata para el Señor. Y vamos a leer un poco de eso para ir terminando. Alguien me lo puede buscar, Nehemías capítulo 10, versículo 34. Nehemías. Capítulo 10, versículo 34. En el nombre del Señor. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados de cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Mis hermanos, también la leña se utilizaba para el sacrificio. ¿Qué quiere el Señor con personas que se sientan decaídas, mal? Que se entreguen al Señor, que se derramen a Él. ¿Qué creen que el Señor al ver eso no nos va a ver grato tampoco? Entonces vamos a leer un último versículo para terminar, mis hermanos, que es en Isaías 61, versículos 1 al 3, hermano Joel, por favor. Isaías 61. 1 al 3. Amén, en el nombre del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, esté sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, gloria a Mis Dios. hermanos, ahí nos habla como árboles. Sí, Hace Señor. rato, para simplificar un poco esto de lo que era la leña, mis hermanos. ¿Para qué? La leña para sacrificio. Para que de la ceniza, mis hermanos, el Señor pueda hacer obra de usted. Para que de la ceniza el Señor pueda levantar y pueda ver la gloria de Dios en medio de su vida, mis hermanos. Amén, Y gloria a aquí Dios. nos habla el Señor de los árboles. Para poder, mis hermanos, dar fruto. En muchos lugares, como decía, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mis hermanos, hemos recibido a nuestro Señor. ¿Y qué nos queda como haber recibido lo que se está haciendo los días domingos? Ir a plantar la semilla en el alto y aquí en la ciudad. Amén. Dios bendiga a los hermanos jóvenes que se les ha nacido esa inquietud de ir a predicar, porque están plantando la semilla. La semilla va a quedar, mis hermanos, tal vez no visible, no lo veamos, pero de aquí a un tiempo tal vez una o dos personas van a escuchar esa palabra Aleluya. y van a servir al Amén. Señor. Tal vez no aquí, Amén. puede ser en otro lugar,
pero el trabajo ya está hecho. La semilla ya está. Gloria ya a Dios, está, gracias. ya está en el lugar, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos queda, mis hermanos? Ser árboles que demos fruto. Y como árboles firmes y fuertes, mis hermanos, también hacer que el poder de Dios se mueva en este lugar, mis hermanos. Sea aquí, sea donde el Señor nos tenga un lugar, pero seguir, mis hermanos, plantados en la roca. Amén, gloria a Dios. Amén. El Señor Amén. nos bendiga en esta noche y oremos. Gracias, Señor.